Es un gusto para mí saludarte en esta ocasión, apreciado hermano o hermana que me escuchas, especialmente en el contexto de nuestra escuela de discipulado, diseñada y organizada por nuestra Unión Venezolana Occidental. Y es por esta razón que hoy estaremos estudiando el segundo tópico o tema de nuestra serie del primer módulo, titulada Ejes Estratégicos de los Grupos Pequeños. Cuando pensamos en los grupos pequeños como un estilo de vida más que como un programa adicional, y cuando pensamos en la iglesia, considerando su estructura y organización que le permite mantenerse en movimiento, entonces nos preguntamos, ¿cómo lograr que la iglesia, con su organización y programación ya conocida, pueda engranar con los grupos pequeños? ¿Cómo lograr que los grupos pequeños, como un estilo de vida, no choquen con las actividades propias de nuestras congregaciones locales? ¿Cómo lograr una integración que nos permita como miembros participar, involucrarnos en un trabajo permanente a través de los grupos pequeños, siendo estos la base? Es allí precisamente donde encontramos la necesidad de entender que existen ciertos ejes estratégicos que nos permitirán alcanzar este gran desafío. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ejes estratégicos, estamos señalando básicamente un conjunto de acciones muy bien pensadas e intencionadas que nos van a ayudar a articular a los grupos pequeños con la vida de la iglesia en su conjunto. Es decir, que estos ejes estratégicos van a convertirse prácticamente en medios de sostén o van a ser los canales sobre el cual va a girar el dinamismo de la iglesia ya organizada en los grupos pequeños. Y de esta forma vamos a lograr la meta del discipulado que esperamos con todos los miembros de la iglesia pueda ser una realidad. Ahora bien, para nosotros entender mucho mejor la importancia de estos ejes estratégicos, es necesario entender también el dinamismo de la iglesia primitiva. Y para ello vamos a estudiar brevemente algunos versículos bíblicos, específicamente en el libro de Hechos, que nos muestran esos principios que sientan las bases sobre los cuales vamos a desarrollar los ejes estratégicos que más adelante vamos a presentar. Uno de esos textos bíblicos que quiero compartir contigo se encuentra en el libro de Hechos, capítulo número 2, versículo número 44. Dice allí la Biblia, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. El verso 46 y el verso 47 dice, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. También el capítulo 5 del verso 42 es otro versículo importante, nos dice, y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos estos versículos en su conjunto, observamos que la iglesia primitiva tenía un dinamismo permanente. Quiere decir que en ella, en esta iglesia primitiva, encontramos esos principios o ese modelo a seguir para el establecimiento de ciertos ejes estratégicos que nos ayudarán en nuestro tiempo y contexto para lograr entonces una mayor participación de todos los miembros, usando por supuesto como figura a los grupos pequeños. Por esta razón, creo que hacemos muy bien en este momento hacerle algunas preguntas a estos textos bíblicos que hemos leído y que nos van a ayudar precisamente a sentar esas bases para los ejes estratégicos que estaremos estudiando. La primera pregunta que nosotros pudiéramos hacerle a estos versículos que ya hemos leído es ¿quiénes lo hacían? ¿Quiénes lo hacían? La respuesta la encontramos cuando leemos en los versículos que a continuación estuvimos repasando. Dice la Escritura todos los que habían creído. Por esta razón, allí se manifiesta que toda persona que se añadía a la iglesia a través del bautismo, toda persona que se convertía en discípulo, toda persona que llegaba a formar parte de la membresía de la iglesia primitiva, participaba de esas actividades. Es decir, todo miembro estaba involucrado. La segunda pregunta que podemos hacerle a esos textos que leímos es ¿cómo lo hacían? Y la Biblia aquí también nos presenta que estaban juntos, es decir, ellos se reunían físicamente para compartir. Las expresiones, por ejemplo, como comían juntos, estaban unánimes,
que mencionan algunas versiones de la Biblia, nos señalan que había una relación entre ellos que demostraba también una actitud positiva, es decir, una disposición al trabajo y a las actividades que estaban realizando de forma permanente. Significa que había una conexión tanto física como una conexión mental. Esa era la actitud que tenían los hermanos de la iglesia primitiva. Ahora, aunado a esto, podemos también hacernos una tercera pregunta a esos versículos. ¿Cuándo lo hacían? Esto es interesante. La Biblia manifiesta o especifica, allí dice todos los días, y en otras partes de los versículos que leímos también dicen cada día, lo cual significa que estas personas estaban activas, es decir, participaban de las actividades que Dios les permitía realizar y por consiguiente no veían las actividades espirituales como algo esporádico, como un evento esporádico de pronto que pudiera realizarse un día a la semana, una vez al mes o un rato quizás en el día de reposo. No, por el contrario, dice la Escritura, todos los días o cada día realizaban actividades que los hacía y los desarrollaba como iglesia. Esto nos hace pensar que esto se había convertido prácticamente para la iglesia primitiva en un estilo de vida. En esta misma secuencia, una cuarta pregunta que podemos hacerle también a estos textos es ¿dónde lo hacían? ¿Dónde se reunían? Y aquí encontramos que se reunían en el templo y en las casas. Quiere decir que su actividad como miembros de iglesia, como seguidores de Cristo, como discípulos, no se limitaba a ciertos espacios, sino que abarcaba su vida de servicio. Inclusive, era una vida que podía desarrollarse tanto en el templo como fuera de él. Es decir, había una combinación, había una fusión en el cumplimiento de la misión. En ambos lugares, tanto en el templo como en los grupos pequeños o donde a ellos les correspondiese trabajar, allí estaban presentes y de esa forma mantenían el dinamismo. Pero hay una quinta pregunta también que podemos hacerle a los textos, y es la última que le podríamos realizar en esta ocasión. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían en estos lugares o en estos momentos? La Biblia, una vez más en el relato bíblico, nos da la respuesta. Y esa Biblia, o mejor dicho, nuestra Biblia, y en ese momento manifiesta que hacían varias cosas. Y una de las cosas que hacían era que confraternizaban. Es decir, se relacionaban entre sí, compartían. También la Biblia señala que alababan a Dios. Significa que había momento para la adoración. El culto formaba parte importante para la adoración a Dios. Y asimismo, los versículos nos muestran también que no solamente alababan, adoraban y confraternizaban, sino que enseñaban y predicaban a Jesucristo. Algo importantísimo que nos deja ver la iglesia primitiva es que eran actividades integrales donde se desarrollaba precisamente esta comunidad. Alababan, adoraban, enseñaban y predicaban a Jesucristo. Por lo tanto, son principios importantes que nos orientan en el establecimiento de estos ejes estratégicos de los cuales estaremos hablando. Incluso se evidencia también que había como una especie de festividad entre ellos. Cuando la Biblia manifiesta que había alegría y compartían con sencillez de corazón, significa que los eventos en los cuales ellos estaban relacionados tenían ese toque de alegría, de agradecimiento, de emoción y gozo por la obra que Dios iba haciendo a través de ellos en los distintos lugares a donde iban. Había momentos para compartir y celebrar victorias que Cristo les daba mientras avanzaban en su experiencia misionera. Por esa razón, y teniendo como premisa la experiencia de la iglesia primitiva, entonces podemos entender mejor estos 6 principios o estos 6 ejes estratégicos de los grupos pequeños que nos van a ayudar a que la iglesia pueda hacer un trabajo permanente, participativo e inclusivo en las iglesias donde queremos que se desarrolle. Por ello, el primer principio del cual estaremos hablando en esta ocasión, o el primer eje estratégico de esta serie, es el grupo pequeño y la escuela sabática. La escuela sabática, como un instrumento de Dios en la ganancia de almas, persigue prácticamente los mismos objetivos que los grupos pequeños. Siendo que la escuela sabática tiene como ciertos objetivos generales la confraternización, el estudio de la Biblia, compartir la fe, entre otras cosas, así como los grupos pequeños también lo hacen, entonces se hace importante conectar y mantener a los miembros en ese mismo espíritu.
convirtiéndose en esta circunstancia la escuela sabática en un ambiente propicio para que el desarrollo de los grupos pequeños pueda ser una bendición. Por esta razón, dada la organización que tiene la escuela sabática, los grupos pequeños van a fortalecer el trabajo cada sábado con su participación, siendo esto una oportunidad, además, para que todos los miembros desarrollen y activen sus dones espirituales. Por ese motivo, los grupos pequeños deben ser las mismas clases de la escuela sabática. Por ejemplo, si existen 6, 7 u 8 grupos pequeños en una congregación local, esa deberá ser la misma cantidad de clases o de escuelas que existan dentro de la programación que manifiesta la escuela sabática. Esto fortalecerá la unidad y la misión de ese grupo pequeño en el trabajo conjunto con la escuela sabática. Pero asimismo, también los grupos pequeños de la escuela sabática deberán ser distribuidos por grupos y cada sábado estará en la responsabilidad de un grupo pequeño desarrollar, preparar e integrar a todos sus miembros bajo la dirección de la, directiva de la escuela sabática en la programación. Quiere decir que cada sábado la escuela sabática estará siendo dirigida por un grupo pequeño diferente. ¿Quiénes se encargarán de organizar este programa o este cronograma de participación de los grupos pequeños? Pues la directiva de la escuela sabática será la responsable de hacer esta programación, permitiendo así que cada sábado la participación de los grupos pequeños sea diferente y de esa manera podamos avanzar en esa conexión que esperamos lograr entre la escuela sabática y los grupos pequeños. El segundo eje estratégico es el grupo pequeño y las brigadas de acción misionera. Aun cuando los jóvenes pueden participar como grupos pequeños en las escuelas o en las clases de escuela sabática juvenil, y aun cuando los jóvenes van a participar también en sus actividades en la programación de la escuela sabática, hay un espacio muy especial de suprema importancia para los jóvenes, conocido como la Sociedad de Jóvenes Adventistas. Este espacio persigue el desarrollo espiritual de cada joven, procurando una participación más activa, donde el liderazgo juvenil tome su lugar, afianzando su propósito. ¿Cuál es el propósito de la juventud? Salvar del pecado y guiar en el servicio. De allí que entonces los grupos pequeños, como medios de acción misionera, en conexión con la Sociedad de Jóvenes Adventistas, permitirá que los objetivos en estos espacios se cumplan. Para ello, el Departamento de Ministerio Juvenil de la Unión Venezolana Occidental ha diseñado un nuevo esquema de trabajo para la Sociedad de Jóvenes Adventistas, donde cada grupo pequeño, conocido en este contexto y para efectos de este programa, se llamará Brigadas de Acción Misionera. Estas brigadas tienen como propósito desarrollar actividades variadas y ajustadas a las necesidades y a la misión del Ministerio Juvenil. Esto significa que básicamente las brigadas de acción misionera son los mismos grupos pequeños ya conformados y organizados en cada iglesia local. Estas brigadas de acción misionera mantienen básicamente el mismo nombre del grupo pequeño, mantienen su lema, entre otros datos que ya deben estar establecidos en cada grupo pequeño de iglesia. Cada sábado, estas brigadas de acción misionera tendrán la oportunidad de participar dentro o fuera de la iglesia en los desafíos que se han establecido, teniendo en cuenta que incluso durante la semana algunos de esos desafíos pudieran ser desarrollados por el grupo o por la brigada de acción misionera en el transcurso de la semana. Sin embargo, cada 15 días esas brigadas de acción misionera se reunirán en el templo para contar sus experiencias, desarrollar el programa, participar de diferentes actividades. Significa que cada brigada de acción misionera tendrá la oportunidad de llevar a cabo una programación en el templo bajo la dirección y la orientación de la directiva de la Sociedad de Jóvenes de la iglesia local, quienes serán los encargados, por supuesto, de organizar, de hacer el cronograma de participación de las brigadas de acción misionera, especialmente en la programación que corresponde a cada sábado. Es decir, una semana las brigadas de acción misionera trabajan fuera en la comunidad, otra semana trabajarán en el templo haciendo el programa, y es allí donde esas brigadas de acción misionera deben ser rotadas para que todas puedan participar.
El tercer eje estratégico que estamos mencionando o que vamos a mencionar a continuación será el grupo pequeño y la administración de los cultos en el templo. Tomando en cuenta la participación constante que cada grupo pequeño debe tener en su iglesia local y considerando que la enseñanza, la exhortación y la predicación de la palabra es importante y forma parte de la experiencia cristiana, entonces los grupos pequeños se encargarán de ministrar el culto divino de cada sábado y también los cultos regulares entre semana. Un grupo pequeño será responsable de ministrar el culto, es decir, se encargará de buscar o asignar al predicador, que quizás puede ser parte del mismo grupo pequeño, y también organizar la participación de todos sus miembros en la programación. Todo esto, por supuesto, bajo la orientación de los ancianos encargados, quienes van a velar para que toda esta programación en relación a los cultos marche bien. Los ancianos deberán organizar el cronograma de participación de los grupos pequeños de forma rotativa, permitiendo entonces que cada grupo pequeño pueda tener su participación en la administración de los cultos, tanto los días sábados como los días entre semana. Puede ser cultos de miércoles, cultos de viernes, por la noche para recepción de sábado, cultos los domingos, en fin, de acuerdo a la realidad de cada iglesia podrán realizarse estos cultos y es allí donde la participación de los grupos pequeños también debe ser una realidad. Esto va a motivar el desarrollo de los dones espirituales y fortalecerá el compromiso que cada miembro debe tener con su grupo pequeño. Notando quizás que la participación de los grupos pequeños hasta este momento tendrá su lugar en las actividades cotidianas de la iglesia cuando se reúne en el templo, se hace evidente entonces que, por ejemplo, un día sábado, la programación estará siendo dirigida por los grupos pequeños. En la mañana, en la escuela sabática, estará siendo dirigida por un grupo pequeño, el culto divino estará siendo dirigido por otro grupo pequeño, y en la tarde, si el programa corresponde hacerlo en el templo, las brigadas de acción misionera estarán dirigiendo el programa de sociedad de jóvenes, permitiendo esto una dinámica bastante integrada, lo que implica que los grupos pequeños serán los motores que moverán a la iglesia en las distintas actividades del día sábado y de los cultos regulares durante la semana. La cuarta estrategia de la cual estaremos hablando ahora es el grupo pequeño y la reunión de semana. Fíjense que hasta ahora hemos mencionado tres: el grupo pequeño y la escuela sabática, el grupo pequeño y las brigadas de acción misionera, el grupo pequeño y los cultos o la administración en el culto, pero entonces ahora vamos al grupo pequeño, que es el cuarto eje estratégico, y la reunión de semana. Ya que el grupo pequeño no se concibe como un evento enfocado en un programa solamente aislado o adicional a la programación de la iglesia, sino que se concibe al grupo pequeño como un círculo de acción constante, donde sus miembros no solo actúan en sábado, sino también durante toda la semana. Entonces es preciso enfatizar la importancia de tener un día de reunión durante la semana, pero esta reunión es la que estamos hablando de los hogares. Este medio de acción va a permitir que podamos llegar a diferentes lugares, que podamos alcanzar a diferentes personas en sus propios terrenos, que podamos hacerlo en horarios diferentes, en horarios accesibles, en condiciones más informales, con temáticas que suplan las necesidades de quienes asisten a esas reuniones. Por lo tanto, esto será una gran oportunidad, un medio para que todos los miembros trabajen según sus dones, ampliando sus niveles de alcance en la ganancia de almas. Cada grupo pequeño en los hogares debe reunirse semanalmente y trabajar en función de sus objetivos que persiguen ganar almas para Cristo. Estas reuniones podrán ser en distintos días, de acuerdo a la realidad de cada grupo pequeño. Puede ser un día lunes, un día martes, un día jueves, dependiendo de la realidad. Pero es importante que se puedan realizar estas reuniones en los hogares y será una oportunidad para conectar a los miembros con los amigos que asisten continuamente a estas reuniones, reforzando, en este caso, una integración que será mucho más elevada a nivel también de sus actividades y del evangelismo. Ahora bien, el quinto eje estratégico del cual estaremos hablando acá es el grupo pequeño y el festival. Este eje estratégico permitirá proporcionar un espacio para la motivación, para la testificación y el fortalecimiento de cada grupo pequeño.
Es una fiesta espiritual donde se evidencia el trabajo realizado y se goza de las experiencias que se han vivido. Todos los grupos pequeños deben aprovechar estos momentos para dar a conocer no solo a sus miembros, sino también a sus amigos. Y esto será posible cuando se hagan desfiles o cuando se invite a esos amigos también a participar y a dar sus testimonios de vida. Una vez por trimestre, cada iglesia local debe participar de un festival de grupos pequeños, el cual puede ser organizado bien sea a nivel local por cada iglesia, puede ser también a nivel distrital, a nivel de zona o por campo, según sean las condiciones o sea el caso. Cada director de ministerios personales, junto a los ancianos, serán los responsables de velar para que estas actividades puedan ser una realidad en las iglesias. Quiere decir que cada trimestre, una vez al trimestre, deben darse estos espacios para compartir, un espacio ameno, un espacio para dar a conocer el desarrollo y el crecimiento que los grupos pequeños han tenido durante sus días previos. El sexto eje estratégico y el último es el grupo pequeño y la reunión de sus líderes. Considerando que el grupo pequeño es importante y que el proceso de evaluación y capacitación es fundamental para el buen desenvolvimiento de todos los grupos pequeños, entonces cada iglesia deberá desarrollar espacios para que estas reuniones existan. Serán reuniones cada 15 días y serán reuniones que van a permitir que el pastor de iglesia, quien estará al frente o estará coordinando estas reuniones con los líderes, pueda manejar algún material correspondiente a la ocasión y que pueda suplir dichas necesidades. Por ejemplo, en esas reuniones es importante compartir informes estadísticos, presentar posibles soluciones a algunos inconvenientes encontrados, motivar a los líderes, evaluar el alcance de las metas propuestas por cada grupo pequeño, entre otras cosas, permitiendo así un ambiente positivo para que todos los líderes enfocados en una sola misión de discipulado puedan encontrar en esas reuniones apoyo para el trabajo que realizan. Finalmente, y para resumir todo lo que hemos dicho de nuestros 6 ejes estratégicos de los grupos pequeños, pudiéramos resumir esto de forma importante considerando que los 6 ejes estratégicos son el sostén en la obra de los grupos pequeños como un estilo de vida de la iglesia. Por lo tanto, aplicar estos 6 ejes estratégicos fortalecerá el desarrollo de los grupos pequeños vistos ya no como un programa más o adicional a lo que venimos realizando, sino como el centro de vida de la iglesia. En segundo lugar, pudiéramos decir que debe haber planificación conjunta. Esto conlleva que todos los departamentos deben ponerse de acuerdo al momento de planificar, tomando en cuenta la participación de los grupos pequeños. Y especialmente estamos hablando de esos departamentos que tienen una dinámica más continua y activa durante los días sábados en las congregaciones locales. Esto evitará cualquier inconveniente en la participación de los grupos pequeños y va a ayudar para que, según una programación bien establecida, no exista ningún problema o ningún choque entre la participación de estos grupos pequeños. En tercer lugar, pudiéramos decir que el trabajo en equipo es fundamental. Para que los grupos pequeños mantengan el ritmo que les dará el resultado que esperamos, necesitan trabajar en equipo. Ya no se trata de una acción individualizada, de un programa o una actividad realizada por una sola persona o unos pocos miembros solamente. No, se trata de un grupo o de un conjunto llamado grupo pequeño que va a trabajar como equipo y eso será lo que permitirá el éxito de las actividades que se van a desarrollar en la programación que tienen las iglesias. El otro punto que pudiéramos señalar para finalizar es que el medio de participación de los miembros será a través de los grupos pequeños. Esto conlleva a pensar en que cada miembro encontrará su lugar en las actividades de la iglesia solamente a través de su grupo pequeño. Por último, y ya en la parte final de todo esto, y que creo que es la parte clave para decir que el cumplimiento de estos ejes estratégicos va a depender definitivamente de esta cualidad, quiero decirte que hay una palabra clave indispensable en todo esto, y esa palabra es perseverancia.
una virtud o cualidad que caracterizó también a la iglesia primitiva. Según los textos que leímos anteriormente, una de las cualidades es que perseveraban estas personas unánimes y se mantenían en ese propósito cumpliendo su misión, y fue lo que inclusive los mantuvo o los sostuvo en medio de las circunstancias adversas. Siendo que la perseverancia también es una cualidad de los hijos de Dios en los últimos días, nosotros, es decir, tú y yo, también estamos llamados a perseverar y hacer de estas estrategias un conjunto de acciones aplicables en nuestras iglesias locales para que finalmente podamos ver los resultados de discipulado que tanto anhelamos. Para la honra y gloria de nuestro Dios, podamos ver entonces a una iglesia cumpliendo su misión según esa divina comisión establecida por nuestro Señor Jesucristo de hacer discípulos. Cristo está a las puertas. Necesitamos como iglesia avanzar en el cumplimiento de esta misión para encontrarnos con Cristo cara a cara. Mi pregunta para ti en esta hora es: ¿te unirás al grupo que dice yo iré a discipular? Ojalá tu respuesta sea positiva y puedas decir amén al llamado divino. Que Dios te bendiga.